justamente estoy aquí con el psicólogo Carlos Lescano. Bienvenido, muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Y antes de hablar de lo que muchos están conversando con especialistas como usted, como es el perfil de una persona que llega al punto de Alan García, quisiera hablar sobre esta reacción de la gente frente a un hecho así, ¿no? Desde ayer en la mañana, desde que ocurrió, hemos visto en redes sociales comentarios muy poco ubicados, comentarios de odio, también actitudes de odio, de gente que está en contra de la forma de pensar del gobierno o de la persona de Alan García y que iban al hospital también a ser vivas en su contra, ¿no? Felizmente se retiraron rápido, pero hemos visto estas actitudes y este descontrol del odio desde temprano, ¿no? Pero lo que yo vi en la noche no era odio, pero sí era una especie de falta de respeto a la hora que entra el féretro de Alan García en todo el camino, ¿no? Gente grabando la situación. ¿Por qué? ¿Por qué, doctor? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué somos así? ¿Por qué tendríamos que dejar de ser así? Y tenemos que dejar de ser así, ¿no? Porque necesitamos recuperar un principio básico que se da en toda relación humana, que es el respeto. Y como dice con mucha propiedad un refrán, nadie puede amar a quien no respeta. Entonces ese principio básico es el que impacta en lo que usted con mucha propiedad dice. Pero tal vez yo estoy mal. Y tal vez es algo normal que la gente grabe el féretro de un hombre que se acaba de suicidar y que su familia está sufriendo y sus amigos también y lo quieren despedir. Tal vez es normal. ¿Eso es normal? Yo soy la que estoy mal. Doctor, dígame, por favor. Lo que pasa es que probablemente para las generaciones más frescas y algunas de mi generación, pues eso sea como un acto de reivindicación y de homenaje y llevarse un recuerdo. Entonces un recuerdo un poco necrofílico, ¿no? Pero bueno, es parte de su repertorio y de su No es muy espiritual ese recuerdo, la verdad. Decididamente, eso es muy cierto. Aquí en estos casos y en estos momentos el tema espiritualidad no existe. Hay netamente un aspecto anímico y emocional. Ahora, alguien como, y tal vez usted no quiera hablar con nombres propios, pero alguien como Luz Salgado, que es congresista de un partido diferente al APRA, que está ahí presente supuestamente para llevar un pésame, ¿no? Para acompañar a sus compañeros congresistas del mismo partido, de la persona que se ha suicidado, ¿no? Entonces, y está grabando. No creo que esté grabando porque quiere llevar en su corazón para siempre este recuerdo, ¿no? Bueno, pero es que es un indicador de la calidad de representantes o de figuras, digamos, emblemáticas que actualmente tiene la sociedad. Entonces, pues no le podríamos pedir mucho de repente, ¿no? Y eso probablemente al estilo de esta persona, pues esa sea su manera de dar un homenaje. Puede ser. Bien, ahora, ¿cuál sería el perfil psicológico de una persona como Alan García que no debe tener las razones de cualquier suicida, o sí? Mire, el suicidio es un resultado, es una conducta resultante de tres grandes componentes. El primer componente es infancia, edades tempranas, qué me ha ocurrido, qué ha sucedido en esas edades tempranas. El segundo componente es el componente neuroendocrino o psiconeuroendocrino de las emociones. Y el tercero es el que corresponde a las circunstancias por las cuales está pasando la persona. Entre cada una de ellas se activan y se potencian. La tercera la tenemos clarísima, la situación en la que está en ese momento Alan García. La primera la podemos tener más o menos clara por la historia, y es que Alan García en la infancia no pudo estar con su padre durante casi toda su primera infancia porque su padre estuvo en la cárcel, ¿no? Entonces esto puede haber dejado en él un miedo terrible ante la situación de estar prisionero. Puede ser. En eso entramos ya mucho al tema de la interpretación, ¿no? Claro. Pero sí, vamos a ver, ¿qué le pasó en casa? ¿Qué le pasó con los padres?
qué le pasaba en la escuela. Porque recordemos, la escuela es el primer núcleo social grande. Nuestro primer núcleo social es casa. Nuestro núcleo social grande es la escuela. Y luego la universidad o los estudios superiores o la vida laboral que uno vaya a desempeñar. Bueno, ¿no? sabemos que Alan García desde muy pequeño tenía una educación política también, Claro. ¿no? O sea, el APRA se convirtió en su hogar. Su mamá era fundadora su mamá era fundadora, su papá también, y su papá estuvo en prisión hasta que él tuvo 5 años, que lo conoció recién cuando salió de prisión, y él fue creciendo, o sea, enseñado desde pequeño a ser un político, un tremendo orador, ¿no? Sí, pues y tengo la impresión de que también dentro del partido aprista tienen pues sus segmentos, ¿no? Sus, ¿cómo se dice? Sus escuelas. Entonces, donde van formando y van capitalizando, digamos, con mayúscula capitalizar, personalidades que los ven con buenas aptitudes y con buenas condiciones. Y a eso, pues ellos van reforzando y enseñándoles a ser. No sé si político, pero por lo menos a desempeñar y a desenvolverse en un escenario político. Es muy diferente. Y en el segundo ámbito que usted habla, ¿dónde podría estar Alan García? ¿En cuál? En el segundo ámbito. Segmento. Sí, en el segundo segmento. Okay. Lo que pasa es que aquí hay un proceso neurofisiológico y lo que se denomina la psiconeuroinmunología de las emociones. Es decir, durante un proceso y durante eventos de estrés o un tránsito de vida muy cargado por estrés o por situaciones desafiantes o que la persona se ha visto permanentemente ubicada dentro de situaciones difíciles y ha carecido de estos elementos básicos de contención psicológica para contender con estas emociones, hay una serie de disparos hormonales, se activan glándulas, disparan hormonas. El sistema nervioso central también se activa, de manera que por mucha formación que uno pueda tener, si existen estos factores biológicos, estos factores naturales, estos factores viscerales, estos factores glandulares, va a ser muy difícil que la persona pueda contender con situaciones de alta demanda para él. Puede ser que otras personas sí tienen mejor respuesta y mejor actitud ante situaciones de estrés. Ok, suerte para ellos. Pero para personalidades también, que son egodistónicas, personalidades que son ampulosas, personalidades que tienen que han tenido y tienen un escenario y tienen un rol de popularidad y de vigencia y de exposición pública. Para que todo el mundo lo entienda, el ego altísimo. Sí, bueno, yo prefiero ser más cauto porque puedo herir susceptibilidades, pero sí, claro. Pero lo estoy diciendo en palabras un poco más técnicas, ¿no es cierto? Claro, sí, pero sí. ese es el... Claro, y eso es lo que pasa. El fin. Y lo que pasa es que hay otros agentes que captan esa personalidad y la característica de esa personalidad y la aprovechan. Ahora, tiene que entonces haber un proceso biológico para que se llegue a esta decisión. Y eso es muy interesante lo que usted dice, porque ¿qué pasa? Todos pensamos que las emociones pues, son una cuestión etérea, ¿no? Una cuestión gaseosa, que está por ahí dando vueltas. No es así. Podemos ponerlo como ejemplo, el movimiento es a la rueda, lo que las ideas, las emociones, los sentimientos y los pensamientos son al cerebro. Voy a dejar esta pregunta para que me la responda después de la pausa. ¿Qué puede haber pasado, digamos, en el cuerpo, en el cerebro de Alan García para que llegue a esta decisión? Esa es una. Y dos, ¿cómo esto no ha pasado antes en Alan García, que ha pasado por muchos eventos y además que siempre hemos visto con un discurso tan seguro? Tan seguro de sí mismo. Vamos a una pausa y regresamos con eso. Gracias, Noelí, gracias por abrirnos el apetito tan temprano, pero tenemos que regresar con el tema
que estábamos hablando sobre el expresidente Alan García, que siguen velándolo en la Casa del Pueblo, hasta donde han llegado no solamente políticos y militantes, sino también gente nos está contando que estaban llegando incluso venezolanos que viven en nuestro país para despedirlo. Y también llegó el alcalde de Lima, Muñoz, y se hizo una pequeña ceremonia. Esto ocurrió hace tan solo unos minutos y nosotros estamos aquí con el doctor Lezcano, psicólogo, hablando sobre un posible perfil, ¿no? Y sobre el hecho de que en un suicidio esta decisión, primero que nada, no se toma de un momento a otro. Así es. ¿No? Así es. No es que en el momento que se dice lo vamos a detener, en ese momento recién dijo, oh, yo creo que voy a suicidarme y toma la decisión. No, esto tiene que haber sido pensado y analizado de alguna forma por la persona mucho antes. Es parte de su repertorio, ¿no? Es parte del conjunto de instrumentos con los cuales él o una persona así maneja su vida y tiene como recursos de afronte a la vida. Entonces, algunos pueden tener una mejor tolerancia, mejor conducta o mejor adaptabilidad a situaciones de estrés y otros muy poca. Ahora, como nos decía un profesor en la universidad, ¿valiente o cobarde? ¿Usted qué diría? Pues hay que ver las circunstancias. Yo veo pacientes con cáncer, yo soy psicólogo oncólogo también. Ya. Y me tengo que muchas veces enfrentar así, no enfrentar, sino afrontar situaciones así. Y que el paciente se encuentra en un estado terminal y está meditando y cavilando posibilidades de esa naturaleza. Felizmente tenemos una serie de instrumentos que nos permiten neutralizar esas situaciones y esas alternativas. Usted que tiene experiencia con eso, ¿una persona puede ver la cárcel como una situación terminal? Claro, porque corta su libertad. Y en personalidades así, ampulosas, angulosas, decididamente lo último que pueden considerar como aceptable es perder la libertad de movimiento. Y el solo hecho de ser detenido y de tener esta imagen de persona disminuida, ¿no? Tal vez con esposas, ¿eso también puede ser como una situación terminal para alguien? A ver, lo que voy a decir me va a ser un poco incómodo porque podría herir susceptibilidades de las personas que son afectuosas y afectivas con el personaje del momento, ¿no? Sí. Pero dentro de la personalidad ampulosa, dentro de la personalidad ególatra, egodistónica, un componente importante es la conducta histriónica. Entonces todo esto también, la imagen, el diseño que presenta usted, nos conduce a eso, ¿no? O sea, acá hay un diseño de cómo comportarme, hay una forma de cómo hacer las cosas y hay una forma de cómo decir, bueno, yo estuve y acuérdense de mí. Ahora, usted me decía que no hay una decisión de suicidio si es que no pasa algo físico en el organismo. Claro. ¿Qué es eso físico que pasa? Son una serie de activadores endocrinos, se dispara mucho el cortisol, se disparan las catecolaminas, se disparan una serie de neurotransmisores en el cerebro en un proceso inhibitorio que van a dar como resultado que ese cerebro deje de funcionar dentro de una coherencia de vida y más apunta a una coherencia de no vida, más apunta a un hecho constructivo de cómo dejo de funcionar. Entonces, por eso, y eso es importante para la información pública, porque muchas veces piensan que la persona ansiosa, que la persona depresiva, pues bueno, que vaya y que se pasee y a eso es suficiente. Están totalmente equivocados. Y creo que también esta una buena oportunidad para decir a las personas y al público en general que la salud mental no es juego. Podemos sacar un tumor, podemos soldar un hueso, podemos coser una víscera, pero en el momento que se producen estas alteraciones en el cerebro... Esa es una. El momento que se producen estas alteraciones, pero la construcción de mis pareceres, de mi modo de ver la vida, de mi modo de entender las cosas y de cómo construir pensamientos, ideas y elementos cognitivos de contención de esos pensamientos, eso no es juego. Eso es todo un proceso que hay que trabajar. Y muchos padres de familia, muchas personas adultas también en este momento podrán estar escuchando y decirles, ¿no?
veamos esto como un momento, como un punto de inflexión en el cual todos tenemos que hacer conciencia de que tenemos que cambiar o mejorar nuestra forma de vivir y generar mucho más esa conducta empática. Ahora, hemos visto al expresidente Alan García frente a varias situaciones de estrés. Y sí, en algunos momentos ha tenido reacciones descontroladas, como aquella patada que le dio a una persona en plena caminata, adelante, sí. Como aquella frase reciente que recordamos mucho, ¿no? Demuéstrenlos pues imbéciles. Bueno, ahí se activa. Ahí se activa. En esos momentos son las activaciones, sí. pero generalmente lo hemos visto también con un discurso muy seguro, muy alturado. Claro, pero es que eso es parte del histrionismo que me está hablando. Y de la forma como se fue moldeando ese exhibicionismo. Disculpen con el debido respeto de los simpatizantes, ¿no? No, claro. Pero es parte de la forma como se fue construyendo ese exhibicionismo. Fue la manera como se ha ido modulando y moldeando esa estatua. Pero el asunto es que había dentro de la estatua. Y es importante ver este lado humano, porque muchas personas que pueden estar en contra de Alan García, y yo he escuchado algunos comentarios, dicen que esto es parte de, esto ya es como que el colmo de sus estrategias, ¿no? O sea, el final, su estrategia final. Y en un ser humano el hecho de pegarse un tiro no puede ser solamente parte de una estrategia, tiene que haber un análisis mayor del ser humano. Claro, y pues también hay que evitar ser muy ligeros en tener ese tipo de expresiones. Claro, que hieren no solamente a la familia, que hieren además a los niños y a los jóvenes que leen eso y que piensan en nuestra sociedad que decir esas cosas es normal, ¿no? Claro, bien, recuerdo una expresión de Pablo de Madariagoitia cuando tuvo que presentar a Morales Bermúdez en las Naciones Unidas. Y Madariagoitia se fue de Perú porque no aceptaba el gobierno militar, pero cuando le tocó presentarlo allá, él dijo, yo no estoy a favor ni pienso igual, pero es el presidente de mi país y representa a mi país y debo presentarlo como tal. Estemos o no de acuerdo con las formas de pensar, los lineamientos de vida, los lineamientos políticos que haya tenido el señor García y todo el grupo de personas que han estado con él. Pero debemos tener respeto también, porque es una persona que a final de cuentas nos ha representado a todos en algún momento de nuestras vidas. Hemos hablado largo y tendido, y con esta pregunta termino, hemos hablado largo y tendido de la psiquis o de las posibles razones o el posible perfil de Alan García, pero también hay un problema en los perfiles y la empatía del peruano, ¿no? Ah, claro. Sí, eso es lo que decía hace un momento, o sea, tenemos que construir, tenemos que rehacer nuestra condición de pensar en el otro, ver que el otro también existe, que no soy solamente yo, y esto es una consecuencia de las ambiciones, y esto es una consecuencia del oportunismo. Entonces tenemos que pensar, tenemos que repensarnos los peruanos, no con arrepentimiento, porque el arrepentimiento es el primer motivador para que la conducta se repita, pero sí con un propósito de enmienda, un acto de contrición y un propósito de enmienda, y que ese propósito de enmienda nos lleve a conductas que sean sostenibles en el espacio y en el tiempo. Pero no pensamos en nuestra propia realidad, porque todos tenemos un padre, todos, claro, claro. ¿no? Todos tenemos un padre, podemos tener un esposo, y un hijo que pueda pasar por situaciones similares. Por eso, y es interesante temas y programas como el suyo que permiten difundir este tipo de situaciones en las que nos podemos encontrar todos. De manera que el público debe estar bien informado y debe estar bien, o procurar ir entendiendo que salud mental no es juego. Que salud mental no es solamente una emocioncita por ahí que pasa volando, no. O una pastillita, un ansiolítico, un antidepresivo y punto. Y perfecto lo que usted dice, porque por más pastilla que tome, si se carece de acondicionamiento o de psicoterapia, esa pastilla no funciona. Invertimos dinero en la pastilla. La pastilla va a controlar, pero ¿va a curar? La pastilla ayuda. Lo que cura es el procedimiento psicológico. La psicoterapia. Y aquí también hay algo que tener en cuenta. No todos son psicoterapeutas. Y hay mucho aviso cuando soy psicoterapeuta, no es así. Esto es como una de decir las ramas, médico cirujano.
Claro. Para ser cirujano hay que ser médico. Para ser psicoterapeuta hay que ser psicólogo. Por supuesto. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí y enseñarnos tanto sobre estas realidades y sobre estas verdades. Nosotros nos tenemos que ir a una pausa y regresamos. Estamos en La Verdad en Exitosa.